La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Es para nosotros un honor tener acá instalado en el estudio en tranquilidad, mirándonos, acomodando su micrófono al gran Cristóbal Belolio. Muy buenos días, Cristóbal. Un gusto estar acá con ustedes. Hola, Cristóbal. Para Muchas gracias por también. venir. Oye, quiero partir lo siguiente. Vamos a conversar de todos los temas que Cristóbal históricamente ha manejado y ha dotado páginas completas de su análisis, pero fue 4 de septiembre y a un año de aquel proceso en el cual tú adheriste a Una que nos una, que ahí yo la verdad siempre lo he dicho en esta radio, las perspectivas de Cristóbal, y estamos del mismo lado. Yo soy más liberal progresista, digamos. En ese sentido, potencialmente podemos coincidir en algunos puntos. Mi lectura era que había que aprobar para mejorar, y la tuya era de rechazar para una nueva propuesta, que fue lo que diste cara y Reiniciar. A un año, la mirada, y uno puede llegar a la conclusión que el proceso se encuentra en un estado crítico. Sí. E incluso más, de alguna manera, más camino a retroceder una serie de políticas en las cuales se habían avanzado que mirar un texto país que pueda unirnos. Entonces, ahí te hago la pregunta. ¿Todavía piensas? Porque, ojo, hay gente que dice, sí, todavía pienso que era peor la propuesta de lo que está pasando. ¿Todavía piensas que esa fue la mejor salida? Sí, por cierto. ¿Y por qué? Pero quiero entender por qué. Como porque eso es lo que no me deja dormir. ¿Por qué Cristóbal Belolio todavía cree eso? ¿O por qué hay una perspectiva de que el documento era tan malo? Quiero entenderlo, perdón. Sí, yo no creo haber esgrimido el argumento de que era malo en términos de calidad. Sí, mucha gente que adhería a Una que nos una. Sí, pero Una que los una no era lo mismo que una buena. Yo siempre desconfié de una buena, porque eso va a depender mucho de cuál es tu estándar de lo que es bueno y lo que no es bueno. Si eres un parlamentarista, no va a ser buena si es presidencialista. Si eres presidencialista, no va a ser buena si eres parlamentarista. Claro. Pero yo creía que eso era parte de las discrepancias razonables que uno puede tener respecto al texto. Mi problema tiene que ver principalmente con dos factores que creo que son exactamente los mismos que se están repitiendo hoy. El primer factor le podríamos llamar maximalismo, que es decir, tratar cuestiones de política ordinaria como cuestiones de política constitucional. Cuestiones que son tan disputadas en la sociedad, legítimamente disputadas, en las cuales hay divisiones ideológicas y culturales muy profundas, deben ser parte de la política ordinaria, de lo que discutimos en el Parlamento, de la agenda del gobierno, y no estar escritas en piedra en la Constitución, porque la Constitución suele ser más rígida, ¿cierto?, que la política ordinaria. Entonces, ese maximalismo, o como algunos dicen, transformar la Constitución en programa de gobierno, fue lo que creo que trató de hacer la izquierda con mayoría en la convención pasada y lo que está tratando de hacer hoy día la derecha con mayoría en la actual. Esa es la primera razón. Y la segunda es lo que podríamos llamar la constitución partisana. Y en esto el presidente Boric también lo ha dicho varias veces. No queremos una constitución que refleje el sentir de un grupo y la legitimidad de ese texto se construya sobre la derrota del otro, para no decir sobre la humillación del otro. Y lo que ocurrió en el proceso pasado, como bien creo que lo ha dicho el analista Fernando Atria, más que el convencional Fernando Atria, el analista Fernando Atria, fue que los plebeyos, por así decirlo, para hacer una constitución de los excluidos por primera vez, sentían que los incluidos de siempre no tenían que estar. Es decir, se tenía que construir sobre la derrota de los incluidos de siempre, sobre la derrota de los patricios, por así decirlo. Y hoy día siento que se está cometiendo el mismo error, porque los ahora patricios pulsaron a los plebeyos. Ahora, de alguna manera, la exclusión del PC y de algunos grupos de izquierda pareciera ser condición sine qua non para construir, para cimentar el nuevo texto. Entonces, por lo tanto, para resumir, la dimensión de maximalismo programático y la dimensión de sectarismo o partisanismo creo que son dos vicios mortales de cualquier proceso, del anterior y de este. Por lo tanto, yo me reservo el derecho de rechazar si es que insiste en los mismos errores. Y ahí hay un punto bien interesante de lo que dijiste, que te quiero empujar a tu perspectiva de cientista político y analista. El proceso está teñido por una lógica electoralista. Sí, no hemos podido salir de eso. Y ahí está la pregunta. ¿Cómo se sale de esta sucesión de política gran hermano, de reality que cada semana Cadem te indica hacia dónde ir,
por un lado. ¿Quién gana y quién pierde? Que es probablemente lo que ha teñido los dos procesos constitucionales. ¿Y quién se va a placa también? ¿Y quién se va a placa? Semana. Todas las semanas. Estamos en la era de Gran Hermano y que, ojo, también está con las eliminaciones en elecciones cada año, que es un contexto absolutamente anormal. Sí, yo creo que ahí fuimos un poquito ilusos desde el comienzo. Uh-huh. La política contingente se ha comido a la discusión constitucional que debiese, por definición, tener una mirada más de largo plazo, que trascienda el horizonte electoral de los próximos comicios. Ahí yo creo que fuimos un poquito ilusos y estamos pagando los costos. De hecho, es un poquito, no es muy popular lo que voy a decir, ¿cierto? Pero es paradójico que el único grupo que no escogimos, es decir, los expertos, los que no tienen validación democrática directa, digamos. Tienen una validación democrática representativa, indirecta, de carambola, ¿cierto? Porque lo eligieron el Congreso, pero los únicos que no elegimos directamente son los que, justamente por las características de esa designación, no estaban tan preocupados de que lo que fuera de su Twitter, digamos, después de cada deliberación. Yo creo que igual estaban atendiendo a quienes los habían escogido. No sé, la experta de la ADC igual estaba preocupada de si el umbral era del 5% o no para tener representación parlamentaria, porque el partido la llamaba y le decía, bueno, ¿cómo vamos nosotros en esta parada? Está bien, no estoy diciendo que estaban emancipados de la realidad, ¿cierto? Elfos del bosque completamente. No, pero de alguna manera, el único órgano no democrático, en rigor, ha parecido entender mejor la lógica de que una constitución no se construye solamente en una dinámica agregativa, ¿cierto? De quién tiene mayoría en un momento contingente, sino cómo buscamos aquellos puntos en común que van a trascender nuestras diferencias particulares. Y eso no deja de ser paradójico. Cristóbal, en la línea de lo que estás conversando de la situación política del país, un lado es lo que está pasando con el Consejo Constitucional, con el fallido proceso constituyente anterior, con el quizás posible también fallido constituyente que estamos en el momento. Que va para allá, porque los números sí. no se han revertido mucho. Permíteme volver a lo que dijiste. ¿Diste a entender que es probable que rechaces? Obvio. ¿Esa es tu postura en estos momentos? Si se puede revelar. Mira, en el proceso pasado, y tú lo sabes personalmente además, a mí me costó bastante tomar la decisión, me aguanté hasta las últimas. Yo era de aquellos que decía el pleno lo arregla. Yo era de aquellos que estuve participando y tratando de colaborar en varias comisiones también para que esto resultara lo mejor posible. Doy fe personalmente de tu esfuerzo. Por lo tanto, solamente al final, de hecho yo llegué a decir en un minuto que si la Constitución se sacaba un 4 yo aprobaba, y me dijeron que cómo era tan mediocre. Decía, o sea, tú con un 3.9,5 lo pasabas, lo subías para arriba. Fuiste un profesor indulgente con el alumno. Todas las oportunidades posibles. Dejaste que entregara el trabajo. Y ahí también está el factor afectivo, porque cada vez que nosotros prendimos esas lucecitas, en vez de decir, a ver, escuchemos cuál es el argumento, fue bastante virulenta la reacción, ¿cierto? De hecho, varias gente me llamó el 4 en la noche o el 5 en la mañana para decir, disculpa, quizás nos pasamos un poquito, quizás estábamos mirando solamente lo que pasaba en nuestra tribu y no atendimos a los argumentos que estaban. Y en ese sentido, con el primer alumno fuiste indulgente y al final dijiste, ya, lo intenté, no lo dejé pasar. Con el alumno actual, ¿también lo apruebas con 4 o con 3.9,5? No, me parece que debe ser exactamente el mismo criterio. Hay que ser consistente. Y insisto, más allá del contenido del texto. Pero lo que ha ocurrido ahora, por ponerte un ejemplo, no quiero ser sensacionalista, pero rodeo, crisis climática, contribuciones, concesiones de bienes de uso público, o sea, por dar una lista rápida, me parece que hoy día vamos en la dimensión de maximalismo programático y sectarismo partisano exactamente en la misma dirección. Ya. Con menos estridencia, menos performático quizás. O con menos cobertura por parte de los medios. Con menos... También es que nadie está ni bueno, ahí. Nadie está ni ahí. Por darle... Pero por la cobertura de la... O sea, están sucediendo cosas como que ellos mismos se ríen de su constitución. Eso sucedió ayer cuando había una charla que fue registrada por Danilo Herrera sobre el tema del vino. Sí, que ayer con Lubitich echa la talla. Sí. Bueno, eso mismo en el proceso anterior, por lo menos tiene 3 editoriales de Mochati. No, sí, lo que quiero decir es que tenía más enemigos en la lista del proceso anterior, correcto. Pero para darle una a la convención anterior en comparación, no habían tantos corpóreos, no había tanta performance. Por eso digo, puede ser... Esto se viste mejor. Había más corbata y más terno. En términos performáticos se ve más sobrio, pero en los dos criterios que para mí son relevantes para tomar una decisión,
que son, insisto, maximalismo programático y partisanismo, me parece que estamos igual. Cristóbal, yo te quería llevar desde el Consejo Constitucional hasta lo que está pasando con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, porque actualmente el presidente Boric está intentando hacer como un gran We Are the World, Sí. como hizo Michael Jackson en los 80, respecto al futuro del país, la democracia, el futuro y la memoria. Pero el problema con la memoria y la historia es que las visiones que están en contraposición a estas alturas, porque ya digamos que se trató de hacer una mirada común de futuro, y yo creo, no sé, es mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, de que no se está logrando. Y primero con el rechazo que han habido de parte de los timoneles de Chile Vamos, de la oposición, de no solo no asistir al evento, sino lo que hicieron anoche, que sacaron una declaración conjunta respecto a lo que implica el golpe de Estado. Y es un poco un desaire a Boric, es como decirle un poco, esta es nuestra posición, acá vamos, y hasta ahora no están asistiendo, hasta ahora el presidente está intentando hacer puentes con el expresidente Piñera, con Sube la foto Bachelet. con el expresidente Cuestión Lago. en cualquier momento que pasan endeble. Expresidente Lago, entonces A Piñera quiero saber tu posición. no le suma ni le resta decir voy o no voy. Sí, bueno, es que Piñera está jugando su propio partido Claro. acá, pero en ese sentido. Siempre lo hizo. ¿Qué posibilidades tiene, no solo desde el punto de vista del gobierno, que no puede decir a ver cómo le va, si le va bien o mal con esta conmemoración, sino del punto de vista a nivel país? ¿Hay posibilidad de unar algo? ¿Hay posiciones que se pueden encontrar? ¿O vamos a tener esta discusión por 20 años más? No sé si por 20 años más, pero hoy día yo creo que la oportunidad se está escabullendo, ¿cierto? Como el agua entre los dedos, porque esto es como cuando uno hace una prueba, ¿cierto? El profesor te decía, pero lean la pregunta antes de llegar y contestarla, ¿cierto? Aquí la derecha no leyó el texto, porque el texto no decía nada ni de Allende, ni el texto era bastante minimalista desde el punto de vista normativo. Era todos nos comprometemos a que la democracia se cuida, ¿cierto? Siempre. No, era bien Disney. Por ejemplo, Era bien Disney. pero por No, ejemplo, pero era general. Y está en ese bien, sentido. y está Pero súper era bien. adherido. Está bien porque mientras esto los movimientos sociales lo saben, mientras más intenso eres en tu convocatoria, menos extenso eres en Por tu supuesto. capacidad, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, mientras más aguado, por así decirlo, más deflacionario eres en el texto, más posibilidad de convocar gente. No, y es lo que de alguna manera la gente siente con Boric, a lo que puede llegar discursivamente. Exacto. Salvo el último punto sobre multilateralismo, que probablemente republicanos realmente no lo comparten. Pero los otros puntos parecían súper neutrales en un sentido de que no estaban tocando en la oreja ni abriendo ninguna herida. pero por ejemplo, ¿tú en este caso aprobarías este texto? Totalmente. Ah, ya, este sí le da ticket. ese Pero y es harto una más. consecutiva ya de Chile, vamos, en ese sentido, de decir, no me llegó la invitación, no voy a ver el texto, Exacto. ni siquiera lo voy a leer. O Claro, sea, pero es que por eso digo, yo creo que aquí lo que está castigando Chile Vamos, o la derecha en general, porque esto cambia de nombre de fantasía todo el rato, ¿cierto? Lo que está castigando la derecha no es el fondo, es lo que ellos creen que ha sido una forma incorrecta del presidente de conducir todo este proceso, desde la salida de Fernández en adelante, por así decirlo. Ellos consideran de que el presidente, porque también está tironeado, aquí cuando uno se tapa el pecho se destapa los pies y viceversa. El presidente también, como no pertenece a la generación que fue directamente traumada por la experiencia autoritaria, busca en esta instancia la manera de recomponer también un lazo histórico con aquellos que sí lo fueron, con el mundo de la memoria, con el mundo de los partidos de izquierda que preceden al Frente Amplio. Entonces, esta ha sido una oportunidad para el presidente para decir, hey, por más que yo tenga críticas respecto a lo que hayan hecho ustedes desde la transición, somos de los mismos, de alguna manera, ¿cierto? Somos parte de la misma cultura. Pero cuando, Chile Vamos lo castiga. Exactamente, cuando tú insistes mucho en esa dimensión, obviamente Chile Vamos dice, pero ¿cómo? ¿No íbamos a mirar para adelante? Entonces, de alguna manera ha estado en un zapato chino desde el comienzo el presidente, una posición muy difícil. Insisto, yo creo que lo que está castigando Chile Vamos no es el texto. De hecho, la respuesta que dan hoy día, yo les pondría un 1 por no leer la pregunta. Porque hay un punto. Es como que haga algo que no tenga que ver con Allende. Bueno, es exactamente justo ¿Eso qué lo te que parece? hace el No, texto. ojo, acaba de aparecer Tironi en Twitter. ¿Pero Eugenio? Eugenio. Y dice, ¿por qué no partimos por suscribir toda la declaración de Chile Vamos? Sería un avance. Oda al gradualismo. No, pero ¿qué te parece a ti el texto de Chile Vamos en su declaración? Ojo que hablan igual. O sea. Sí. Ahora, me parece que también en Chile Vamos más allá del texto, para esta idea de cómo, ¿se acuerdan cuando se discutía
el referéndum el año pasado, es que no te has leído el texto. Ni la gente que lo aprobó lo leyó, ni la gente que lo rechazó lo leyó. Y los que lo leyeron en diagonal. Exacto. Claro. Y cada uno eligió las cosas que le interesaban, ya sea para solidificar su posición en un sentido u otro. Pero más allá del texto, yo creo que Chile Vamos tampoco le quiso regalar al presidente Boric ese We Are the World que tú estás diciendo, porque me parece que, y al presidente Piñera también de alguna manera, esa idea de, hey, si no es el líder de la coalición, como por qué le están regalando la escena, y el presidente Piñera, como ustedes saben, cumpleañero de todos los cumpleaños que le han dicho, ¿cierto? Le invitaron al escenario, Ay. fue al escenario. Se enojaron los timoneros un poco con Piñera. Gloria Hood dijo, mira, le preguntaron por qué le parecía que Piñera fuera a hablar con él. Mira, él fue mi jefe, dijo. Partió con esta frase, dijo, él fue mi jefe y le tengo mucho cariño. Pero él no está determinando las posiciones de los actuales partidos de oposición. Súper interesante porque desde RN se dijo lo mismo, y además que hoy día la derecha tiene otras dos cartas, ¿cierto? Bastante bien posicionadas, con miras a la próxima elección presidencial. La derecha más mainstream, Evelyn Matei; la derecha sin complejos, como se le llama, José Antonio Kast. De hecho, creo que el politólogo Carlos Uneus decía, si Boric realmente hubiese querido hacer algo, digamos, convocante radical, habría invitado a la moneda a José Antonio Kast, que es el verdadero líder de la derecha. Ahí está el nervio dramático. La fuerza de gravedad de la derecha no está en RN, la fuerza de gravedad está en Republicanos, ¿cierto? A pesar de que yo creo que mucho de lo que ganaron en la última elección es voto prestado, digamos, es vehiculización de un voto anti-establishment versión derecha, digamos, pero... Por derecha. Bueno, Boric también tiene votos prestados, sí. Ahí Por se mueve el péndulo para sí, ambos claro, lados. pero como dice Noam Titelman en su último libro, de alguna manera parte del etos plebeyo, anti-establishment, anti-clase política, anti-clase empresarial que se manifestó en el estallido, Republicanos de alguna manera lo vehiculizó también en la última elección. No son cosas completamente distintas. La teoría pendular de que pasamos a hacer un día una cosa y al otro día otra no es tan rigurosa desde ese punto de vista. No, incluso si uno analiza, lee todas las cifras y las composiciones de ese hombre heterosis de 35 a 50 años que piensa de que merece algo porque cumplió con las tareas que el sistema le encomendó, pero tiene una realidad de la cual no puede escapar, perteneció, y se puede ver en la estética del octubrismo, y hoy milita con fuerza las ideas del anti-wokeismo que eleva José Antonio Kast y su etos. La elite la elite vilificada, ¿cierto? Pasó de estar en la DES y Vitacura en el estallido a estar en Ñuñoa. Pero sigue siendo la elite vilificada. O sea, claro, la estructura, digamos, populista o antagonista o adversarial del discurso sigue estando muy, muy presente. Y Republicanos ha rentado de ese espíritu adversarial. Por eso les cuesta tanto hoy día estar a cargo del buque. Los partidos de protesta, fíjense por ejemplo lo que le pasa a la AfD en Alemania, los partidos de protesta tienen dificultades cuando ellos están a cargo justamente de crear estos ambientes convocantes. Y el Frente Amplio, de alguna manera, en su etapa de maduración, también estaba siendo conocido por su espíritu adversarial, ¿cierto? De impugnador, ¿cierto? Era el que estaba con la pandereta atrás y el megáfono diciendo, ustedes lo han hecho mal, papás, ¿cierto? Y de repente, tempranamente les toca hacerse a ellos cargo de conducir el buque, y eso de alguna manera ha sido clave en las dificultades que han tenido. Y eso es lo que construye un escenario peligroso si es que la derecha sin complejos llega a tener el poder presidencial. Porque se van a juntar una serie de cuerpos que están cargados de sentimiento, y en general hay un grupo de personas, como que hablamos, que siempre van a ser oposición, sí, sea el que esté en el poder. Un amigo mío que le dicen, ¿de qué se discute que yo me opongo? A eso se suma de que... Igual me cae bien esa gente, tengo que decirlo, me entretiene. De eso se suma que va a tener una izquierda con sentimientos parecidos a los que tiene esa misma derecha, en ese contexto. Entonces es un caldo de cultivo. Yo por eso observo con distancia lo que puede pasar en esos mundos. El problema es que es una carrera armamentista. Sí. Porque nadie tiene incentivos para decir, mira, tú fuiste un desgraciado conmigo como oposición.
ahora que me toca a mí ser oposición, yo contigo voy a ser constructivo, dialogante, te voy a tender una mano. No. Al revés. O sea, ¿No existe un Oppenheimer en republicano? cuando no, un tipo que dice, hey, inventé la bomba, pero creo que no es tan buena idea seguirlo usando lado y lado. hasta ahora, No hay. hasta ahora yo no he visto a nadie que tenga, a propósito también de lo que pasa en la convención, El Consejo. El ejercicio de la autocontención. Es decir, teniendo la fuerza, teniendo el poder, teniendo los números para hacer algo, darte cuenta que eso puede ser perjudicial a largo plazo para todos y decir, me contengo en utilizar esta fuerza. Un poco a propósito de Oppenheimer. En el caso de lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile, claro, ser oposición es bastante fácil en este país. Y en el mundo en general, hoy día gobernar es cada vez más difícil. No estoy diciendo nada muy original. Hoy día los presidentes en Latinoamérica salen electos, ¿cierto?, con un 50 y tanto %, y a los pocos meses ya están a pateas con el 20, 30%, ¿cierto? A veces peor. Entonces, ser oposición es tirar y abrazarse. Pero si tu único objetivo es debilitar al oficialismo para que después entres a la moneda caminando, bueno, no esperes que después te traten muy bien una vez que tú recuperes el poder. Claro, el pase factura es una práctica. Y yo no veo en este minuto a nadie que tenga el liderazgo y para decir, mira, yo le pongo el cascabel al gato. Yo al revés, se ve como tonto útil, se vería como un traidor además. ¿Por qué no estás inflamando, cierto, la indignación de tu tribu? Porque ese parece ser el negocio hoy día. Así que sí, no lo veo particularmente auspicioso desde ese punto de vista. Y a veces uno mira para atrás y dice, bueno, por último Elwin tuvo su Alamand. No le fue muy buena Alamand, pero trató. En su momento Lagos tuvo a Longueira, ¿cierto? Yo me pregunto, ¿a quién tiene Boric? ¿Y no es Macaya? En su momento yo pensé cuando Macaya en forma bastante hidalga, dice la noche del plebiscito, porque varios se ponen emborrachados con el 62% diciendo, bueno, ya entonces se acabó esto. Pero ellos habían hecho campaña comprometiéndose a reiniciar, a que esto no se acababa, que se respetaba el compromiso inicial del 2020 de seguir adelante con una nueva constitución. Y dijo, sí, vamos a... Y ahí me pareció que se comportó como un estadista porque lo hizo a contrapelo de sus bases, que perfectamente se pueden haber emborrachado y haber dicho, no, esto se acabó. Es lo que hizo Boric el 15 de noviembre del 2019. Exacto, creo que necesitamos más de eso, pero creo que ahora Macaya últimamente me da la impresión, puedo estar equivocado, pero que mira lo sexy que se está poniendo para su mundo republicano, ¿cierto? Ahí está la derecha sin complejos, ¿cierto? Va a la Biblia y buey, como decía Bolsonaro, ¿cierto? A lo Brasil. Para militar te debo mi rodeo. Ahí está la derecha con sabor a empanada, ¿cierto? Y es difícil para la UDI tener, como se llama, una identidad propia cuando la cuestión está tan tironeada en ese sentido. Cuando luego te llaman la derechita cobarde, claro, como se ha dicho Vox al PP. Ojo que ahora Pablo Maltés en La usina del odio dice la izquierdita cobarde. Usa ese término también, claro. porque el extremo de los discursos está... Que es muy testosterónico además. Sí, hay una cosa como una reivindicación. Claro, no eres lo suficientemente... Macho. Totalmente. Claro, ¿cierto? Hay una como Quiero tomar debilidad malentendida. una cosa, 2 minutos para cerrar, me tomo un minuto y lo pido. Hay una revisión sobre el proceso de la UP que, a propósito del libro Mansuy, no había estado en la lectura, se había cristalizado una imagen que hoy se encuentra en debate por la aparición del documental, esta energía que hay de Revolución Neocon. Y ahí es donde uno se hace la pregunta de si va a lograr horadar la imagen de Salvador Allende o va a quedar de alguna manera en una excepción de 50 años en torno a que hay un gobierno progresista. Sí. Y hay grupos que tratan de discutir esa imagen en torno a la idea de que siempre hay que ser oposición. Sí, no me voy a referir a la figura de Allende porque hay gente que ha estudiado esto mucho más que yo, así que me parece que hay que dejárselo a los que realmente lo saben, digo. Pero sí permíteme dos reflexiones. Me da la impresión que respecto de esa discusión hemos retrocedido de lo que pasó hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás, Nico, varios personeros, figuras de lo que podríamos llamar una derecha más joven, firmaron una carta donde no solamente decían no más violaciones de los derechos humanos, las condenamos, sino además nunca más se interrumpen los procesos democráticos por formas que no sean pacífico-institucionales. Uh-huh. Hoy día no me imagino que se pueda producir algo de esas características. Y para terminar, respecto también del proyecto de Allende, ayer estaba leyendo a este politólogo, a Anseworski, que decía algo así como, mira, en democracia
lo que se elige en elecciones nunca tiene que ser tan poco, tan nimio, tan superfluo como para que dé lo mismo quien gane. Pues la idea es que tú elijas a alguien y hay un cierto impacto en las políticas públicas, ¿cierto? Pero tampoco nunca lo que se elige en la elección tiene que ser tan grande, básicamente de que tu mundo cambie y los costos que tengan que pagar los perdedores sean tantos que hagan insoportable la derrota. Y uno tiene que preguntarse, ¿cierto?, si es que un proyecto que ganó con un 36% de los votos en su momento estaba en condiciones de producir transformaciones tan radicales que para todo el resto iban a significar costos, ¿cierto?, intolerables. Entonces quizás lo que haya que pensar es en diseños políticos que estén jugando en ese margen, en que las cosas que se deciden en elecciones no sean nimias, que hay una diferencia entre si gana la izquierda y la derecha, pero nunca tan grandes como para que los perdedores digan, no, yo este juego no lo sigo jugando. Eso es la democracia. Víctor Elolio, esta mañana. Muchas gracias por venir. Gracias.